Ahí está. Pues muchísimas gracias, José Luis, por permitirnos este espacio de que vamos a hablar de lo que es las vidas pasadas y como te estábamos comentando ahora. Exactamente, yo tomo el tema de lo que está sucediendo ahora, porque a mucha gente le está interesando el tema de lo que sucede ahora y ese es el punto de partida. Sin Correcto. embargo, como tú lo decías, esto es un evento más en la vida, en la historia de la humanidad, porque estamos llenos de eso. Si miramos hacia atrás, pues hay muchísimos eventos muy parecidos y otros no parecidos, pero al fin Sí. pues, ¿tú qué opinas desde el punto de vista de vidas pasadas, que eres especialista? Más adelante nos vas a comentar hacia de ti y de todo esto, pero ¿qué opinas tú de todo esto que está sucediendo referente a las vidas pasadas? ¿Tiene algo que ver o es algo así? Te lo pregunto por la gente, José Luis. Creo que tú y yo sabemos más o menos por dónde va, pero ¿tú crees que fue así que salió de la nada todo esto y ya está así como, ups, ¿de dónde salió? Sí, yo no creo en eso, tampoco creo en las teorías extrañas, eh, si hay alguien que tiene la culpa, que un laboratorio, que es mentira o que es... No, nada de eso. Para mí, la pandemia, lo que está sucediendo ahora, es una circunstancia más de la evolución del mundo, ¿no? Como un tsunami o un terremoto, ¿no es cierto? Ujú. Cuando ocurre un tsunami, cuando ocurre un terremoto o cuando ocurrió la erupción del Vesubio, por ejemplo, que se llevó toda una ciudad y miles de personas, ¿no? ¿Y quién Sí, tiene la culpa de eso, no? Nadie tiene la culpa. En realidad son cosas que suceden, que están previstas por otra parte, porque si me acuerdo ahora, no me acuerdo el versículo exacto, pero por ejemplo, en uno, el profeta Isaías, por ejemplo, ya hablaba de esto, de que se destruía la tierra y que los grandes reinos del mundo iban a caer y que iba a haber enfermedades. En fin, todo esto ya estaba vaticinado de hace tiempo, ¿no? Lo así es, importante para mí es ver qué nos obliga a hacer esto, ¿no? exacto. Eh, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. A mí nunca se me hubiese ocurrido esto de dar charlas online, ¿no es cierto?, de trabajar online. Fue la situación actual lo que me obligó a mí a hacer algo de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que el virus, la pandemia, como querramos llamarlo, nos obliga a cambiar cosas, nos obliga a aprender a hacer las cosas de una manera diferente, a vivir de manera diferente. Tenemos que aceptar que es una circunstancia que no podemos cambiar, no se trata de una guerra, ¿cierto? Entonces, lo primero es cambiar nosotros individualmente, cambiar en la familia y trasladar este cambio que en definitiva nos lleva a un cambio de conciencia, ¿no? Trasladarlo hacia la sociedad, hacia los gobiernos, hacia los países, ¿no? Pero eso va a llevar mucho tiempo. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Así Por es. lo menos yo lo veo así, ¿no? Las circunstancias que nos rodean, sean las que sean, son pruebas que tenemos que pasar, ¿no? Y que están Exacto, allí para obligarnos a hacer lo que no haríamos de otra manera. exacto, exactamente, exactamente, José Luis. Estamos en el mismo canal y bueno, les quiero decir a los que nos van a escuchar que bueno, tú y yo no nos conocemos, ¿Sí? ¿vale? Esto está saliendo totalmente natural, que eso es lo que me encanta. Y vamos en la misma línea. También es lo mismo que yo he dicho a la gente. Dejemos, no, y me alegra mucho porque sentí, me dejé llevar pues por tu vibración, por tu energía, José Luis, sin conocernos físicamente y es algo parte de lo que nos deja todo esto. Y de decirle a la gente, mira, dejémonos de andar investigando quién es el culpable, porque al final, ¿qué va a pasar si encontramos el culpable? ¿Lo vamos a azotar o qué vamos a hacer? O sea, y nada va a cambiar porque después va a salir otro y después va a salir otro y sería meterse como en una rueda del nunca acabar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es esto qué me da a mí, a dónde me está llevando y qué quiere la vida de mí con esto.
¿vale? Sí, absolutamente. Es interesante, porque como decías tú, es la primera vez que nos vemos, ¿no? Sí, Encima nos vemos online, ¿no es cierto? sí. No físicamente. Yo te escuché en algunos de tus vídeos, en particular Ujú. me gustó mucho la entrevista con Mariano Sorensen, Sí, y sí. me di cuenta instantáneamente ahí que sí, que compartíamos, que estábamos en la misma sintonía, ¿no? En la misma vibración, ¿no? Exactamente, exactamente. Y con eso es suficiente parte de eso, que nos está regalando lo que dices, José Luis, todo esto a los que lo queremos ver, porque muchas veces muchas personas no lo quieren ver por la razón que sea, o están en otra cosa, de las grandes oportunidades que se ven. Fíjate que yo desde que empezó esto, pues claro que al principio sí me entró un poco de incertidumbre y de qué va a suceder y eso, pero después dije, mira, vamos a fluir, y de qué forma puedo vivir esto y de que si se va a morir la gente, que si no se va a morir. Digo, pues mira, si me he de morir, me voy a morir, pero me quiero ir bien. Me quiero ir de una forma con mucho aprendizaje internamente y poderlo transmitir a otros, ¿vale? Entonces creo que tú también vas en el mismo, en la misma línea, en el mismo canal, como decimos, José Luis. Y sí me gustaría que me dijeras, que nos dijeras, que yo también ya te he escuchado, pero que nos digas ahora los que nos escuchan, sobre todo los de mi canal que son nuevos, de a lo mejor muchos te conocen y otros no, que nos digas, yo sé que te dedicas a las vidas pasadas y esto, ¿nos puedes contar un poco de ti? Eh, ¿Qué tiene que ver todo esto de las vidas pasadas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo puedes ayudar a la gente? ¿Cómo se puede ayudar a la gente en estos momentos con eso y en otros momentos de la vida? Sí, correcto. Mira, básicamente yo trabajo con lo que denominamos terapia de vidas pasadas, o sea que trabajamos con un sentido terapéutico y que Sí. esto es independiente de la creencia de cada persona. Una persona no necesita creer en las vidas pasadas para trabajar con esta técnica. Por supuesto que desde mi ser, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Claro. Las vidas pasadas no son una creencia, las vidas pasadas es una cuestión de experiencia. Cuando tú recuerdas por lo menos una de tus muertes pasadas y sigues viviendo y te encuentras ahora en otro cuerpo, ya no tienes necesidad de creer en nada. Ahora, lo importante es que, ¿qué ocurre? Que en la práctica los eventos que han ocurrido en vidas pasadas y que no se pudieron resolver emocionalmente, que no se pudieron resolver satisfactoriamente, eso está afectando nuestra vida actual. ¿Por qué ocurre esto? Yo te hago un resumen y para todos los que nos escuchan, un resumen eh, de lo que yo, cómo veo la terapia hoy, cómo entiendo cómo funciona esto, ¿no? Y lo importante es que lo primero de todo es que para el alma el tiempo no existe. Ujú. Entonces, cualquier cosa que desde el cuerpo físico a nosotros nos parece lejano, como que ocurrió hace 1000 años, hace 5000 años atrás, para el alma eso recién acaba de ocurrir. Ujú, Y ujú, la física cuántica ya ha definido claramente esto hace mucho tiempo, ¿no? El ujú, tiempo no existe en realidad. Eso por una parte. Por otro lado, cuando vivimos una circunstancia traumática, dolorosa, insoportable, es imposible ser consciente de todo lo que está sucediendo en ese momento. ujú, Entonces, eso produce un atrapamiento de la conciencia, un atrapamiento del alma. Hay una parte de nosotros que queda atrapada en esa experiencia. Y entonces, han pasado 2000 años, hoy estamos acá en este cuerpo, pero hay una parte de nosotros que todavía está viviendo de acuerdo a algo que ocurrió hace 5000 años, pero que para el alma recién acaba de ocurrir. ujú, Entonces, cuando estoy aquí y de pronto ocurre algo, como puede ser, por ejemplo, la pandemia nos recuerda cosas que ya han ocurrido en nuestra ujú, historia. Y de ujú, pronto reaccionamos con emociones, con sensaciones, con actitudes y reacciones que no podemos controlar porque no somos nosotros los que están reaccionando, sino que es la parte de nosotros que está atrapada en esa experiencia. Y esto puede ocurrir tanto en vidas pasadas como en la vida actual.
en la vida intrauterina, el nacimiento, la primera infancia, la adolescencia y aún en la vida de adultos. Entonces, cuando trabajamos con la terapia, ¿qué es lo que hacemos? Es traer a la conciencia física del cuerpo lo que ya está sucediendo en el alma. Y entonces ahora le damos la oportunidad al alma de revivir esa experiencia y hacer todo lo necesario para terminar con eso y salir del atrapamiento. Tal vez sea un poco complicado entender esto, pero vamos a hacer un ejemplo clásico. La persona que de pronto tiene claustrofobia, no puede entrar en un ascensor o en un lugar cerrado porque inmediatamente siente que se va a ahogar, que se va a morir, siente el sofoco, y lo que sucede es que hay una parte que está reviviendo una experiencia a lo mejor enterrada viva, o sepultada viva, o en un derrumbe de una mina. ¿Qué pasa? Que esa persona, hay una parte de ella que está atrapada en esa otra experiencia y está reviviendo la agonía en ese momento. Entonces, la falta de aire, el sofoco y la sensación de muerte inminente vienen de la parte que está atrapada allí. Eso no lo tenemos consciente, está en nuestro inconsciente, que en realidad es el alma. Es el alma. Entonces, con la terapia lo que hacemos es traer lo que ya está sucediendo a nivel inconsciente, lo traemos al cuerpo físico, y esto es lo interesante, que yo todavía no sé explicar cómo ocurre, la persona revive la experiencia como si estuviese ocurriendo aquí ahora, en este momento, en el momento de la sesión. Y entonces ahora la persona tiene que revivir la experiencia, y al revivir la experiencia puede agotar todas las sensaciones, experimentar la muerte en ese cuerpo y dejar ese cuerpo para siempre, y entender que ya nada de eso le pertenece, ¿no? Entonces, básicamente la terapia consiste en eso, y cualquier experiencia del pasado, aunque obviamente en el pasado hubo muchas experiencias traumáticas, ¿no? No necesariamente tiene que haber sido la muerte, pero pudo haber ocurrido algo en el transcurso de la vida. Entonces, la terapia consiste sencillamente en eso, revivir la experiencia original, y le damos al alma la oportunidad de terminar con esa experiencia y liberarse. Entonces, cuando dejas el cuerpo que está enterrado en la mina y tomas conciencia de que ese cuerpo se murió, dejas el cuerpo, te retiras de allí, retiras toda tu energía, y eso termina con los síntomas, porque los síntomas no pertenecían al momento actual, sino a la parte del alma que estaba atrapada en esa experiencia. ¿Y eso por qué? Porque el tiempo no existe. Exacto. Estamos aquí y hay parte de nosotros que a lo mejor se están ahogando en el hundimiento del Titanic, hay parte de nosotros que a lo mejor los están quemando en una hoguera, hay parte de nosotros que a lo mejor lo están guillotinando en la Revolución Francesa, y hay parte de nosotros también que a su vez está matando a otras personas, ¿no? Porque eso también ocurre. Y eso te deja una secuela de culpa también, y también trae sus problemas, ¿no? Pero básicamente la terapia es eso, ¿no? Es trabajar con los traumas de vidas pasadas, darle la oportunidad al alma de terminar con esa experiencia, y eso nos lleva a que desaparezca el síntoma, porque el síntoma no pertenece al aquí y ahora, sino que pertenece a la experiencia en la cual estamos atrapados. No sé si fui un poco complicado cómo explicar esto, ¿no? No, para nada. Fuiste muy claro. Gracias, José Luis. Y José Luis, ¿qué sucede con las personas que, bueno, más bien, cómo puede saber la persona que, tiene que ver con algo con la vida pasada y no ahora? Bueno, ¿O está mezclado? ¿O cómo saber esto? ¿Sabes? De decir, bueno, lo que me está pasando es una vida pasada o es algo actual y no lo recuerdo. bueno, en realidad las personas no se preguntan eso, no se plantean eso, ¿no? No lo puedes saber. Pero, ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene una reacción emocional o una actitud que no puede controlar frente a determinadas circunstancias, y cuando ves que no la puedes resolver por los métodos habituales, es porque eso no pertenece al campo de esta vida. Aunque puede venir de la vida intrauterina.
Entonces, cuando las personas vienen a la consulta, no saben de dónde viene el Claro. problema, pero son conscientes de que de pronto tienen un problema, un conflicto o una situación que puede ser también, por ejemplo, problemas vinculares, como los que existen entre madre e hijo o entre parejas, situaciones difíciles, y que no las pueden resolver. Entonces llegan a la terapia por esta razón, porque ya han trabajado la mayoría con estas cosas, con estos problemas, y no los han podido resolver. A pesar de las terapias realizadas, todavía siguen pasando por el mismo problema. Entonces, ese es el momento cuando te das cuenta que hay algo más, hay algo que se escapa a la cotidianeidad, ¿no? Teniendo en cuenta que tal vez no necesariamente sea una vida pasada, pero pudo haber sido algo que pasó en la vida intrauterina. Porque si tu mamá durante la vida intrauterina, durante el embarazo, si tu mamá estaba angustiada, deprimida, o era rechazada, o murió su papá, o la abandonó su pareja, todo eso afecta al bebé, porque estás Vale. dentro del campo vibratorio, del campo de conciencia de mamá, y eso queda grabado en el bebé. Entonces, muchos problemas vienen de allí o de un nacimiento traumático. Una persona que haya nacido con una circular de cordón o que la hayan extraído con forceps, ya con eso ya tienes para toda la vida, ¿no? Sí, así es. Entonces, Sí, es que muchas personas van a resolver su problema trabajando la vida intrauterina y el nacimiento. vale. ¿Y esto también sale en la terapia que tú haces? Sí, Eh, vale. O sea, ahí sí, sale todo el porqué, ya sea de esta vida o de alguna vida pasada, sale el por qué la persona está viviendo eso, ¿no? Y al liberar la energía, al reconectar con ese momento, automáticamente se libera la energía, ¿no? Así estoy claro, entendiendo. sí, libera, exactamente, porque libera las emociones, pero las emociones son energía también, ¿no? Así Entonces, es. liberas todo eso que básicamente es, yo lo defino de esta manera, lo que nos perturba es lo no sentido. Porque cuando estamos en una situación difícil, tremendamente insoportable, tratamos de sobrevivir. Y cuando tratamos de sobrevivir, no sentimos todo lo que está pasando. Pero todo lo que está sucediendo queda grabado en el cuerpo, en las emociones y en el alma, Vale. aunque no seamos conscientes de eso. Entonces, la revivencia de ese hecho es lo que nos permite ahora poder liberarnos sintiendo en el cuerpo, porque el cuerpo tiene que sentir. Así Cuanto es. más sientes en el cuerpo, más profundo es el trabajo. Vale. O sea que esto sería recomendable que las personas que nos escuchan, por lo que te escucho decir, José Luis, de que nos permitamos sentir lo que estamos viviendo, porque a veces a mí me toca, yo no sé si a ti te ha tocado, pero de gente que prefiere, por no tocar el dolor, prefiere guardarlo y piensa que como está ahí guardadito no va a pasar nada. Pero según lo que estamos hablando, nada se queda guardadito para siempre, tarde o temprano va a salir. O sea Así es, que, ujú, exactamente así, Adriana. Lo que no sentimos, porque evitamos sentirlo, pero está ahí. El inconsciente graba todo. El inconsciente es como una grabadora que graba 24 horas al día, 365 días al año. Todo queda grabado allí. Y de alguna manera va a salir. Ese dolor no sentido, de alguna manera va a salir por algún lado. O en forma de una reacción emocional, o en forma de una actitud desubicada, o enfermando el cuerpo. ujú, Por ujú, algún lado así tiene es. que salir el dolor, porque evitar el dolor, lo único que hacemos es no sentirlo, pero el dolor sigue con nosotros, nos acompaña toda la vida. Así es. Así Por es. eso, Es como tocar la puerta, ¿no? Tarde o temprano nos va a estar haciendo aquí, hey, aquí estoy. así es. Ok, ok. ¿Y esto es por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser quiere ser liberado, ¿no? José Luis. Así es, sí. De alguna manera, cuando el cuerpo nos duele, el alma nos está diciendo, está haciendo ahí, ¿no? Golpeando la Exacto, puerta. Oye, oye, que tenemos que resolver esto, ¿no? exacto. Oye, José Luis, y me pregunto algo yo.
¿por qué no se libera solo? O sea, así como diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Y yo lo pregunto, no sé, a lo mejor muchos de los que nos escuchan se van a identificar con esta pregunta o no, es algo que a mí me llega. ¿Por qué no, por qué esa necesidad de tener que ir a ese momento, a ese espacio para poderlo vivir? Y no ya digo, bueno, ya viví 4, 5, 6, 20 vidas, las que sean, y en el momento en el que dejo el cuerpo, porque sé que hay vida después de la muerte, eso sí lo tengo claro, pero ¿por qué no en ese momento se corta y dices, venga, ya terminé y ya está, ¿no? O sea, ¿por qué no liberar esa energía? Digo, a lo mejor es una pregunta que no tiene respuesta, pero ¿por qué la necesidad de tener que revivir nuevamente eso? Porque no se pudo, lo que dije antes, porque en el momento en que ocurrió el hecho traumático, no pudimos ser conscientes de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero el inconsciente grababa todo. Por ejemplo, vamos a una situación tremendamente traumática, como es, por ejemplo, la horca, ¿no? Ujú. Entonces está la Ya, persona ahí colgando de la soga, ¿no es cierto? Y en ese momento están ocurriendo muchas cosas, pero básicamente te estás asfixiando, te estás muriendo, vale, intentas hacer algo por sobrevivir, y mientras te estás con la soga al cuello, están pasando muchas cosas en el cuerpo, ya, ¿no? Se rompe la tráquea, los pulmones estallan, se bloquean las arterias, las venas, se rompen las vértebras cervicales, se rompe la médula espinal, las cuerdas vocales, ¿no? Los bronquios no pueden incorporar el aire, el corazón va a 1000, y están ocurriendo cosas a nivel del cuerpo también, ¿no? El cuerpo se sacude, el cerebro se queda sin oxígeno, parece que va a estallar, al mismo tiempo estás sintiendo angustia, rabia, bronca, impotencia, indefensión, deseo de venganza, estás pensando en tu familia, en las cosas que no vas a hacer, en las cosas que dejaste de hacer, la gente que está en el público te está gritando, te está diciendo cosas, y el cuerpo se murió. ya, Y no puedes ser consciente ya, de lo que está sintiendo el dedo gordo del pie mientras está claro, pasando todo. Es imposible claro, que uno sea consciente de todo eso, pero el cuerpo registró todo eso, ya, el alma lo registró, y de pronto el cuerpo se muere, pero la sensación todavía está allí. ya, El alma se queda con todo eso, y como el tiempo no existe, ahora estoy aquí, y eso todavía sigue conmigo, ¿no? vale. Entonces, ese es el punto, es que es imposible en una situación de esa naturaleza, es imposible sentir y ser consciente de todo lo que está pasando, porque en realidad estás tratando de sobrevivir. Exacto. Es Sí, lo que, no hay tiempo de sentir y de ser consciente de lo que me está sucediendo y de trabajarlo emocionalmente, pues claro, mucho menos, ¿no? exactamente eso. Por eso nos quedan arraigadas, esa experiencia está en el alma. Y lo que ocurre es que evidentemente cuando el alma deja el cuerpo, en el plano espiritual, no puede resolver todo eso. ¿Por qué? Mm, Porque el alma, a nivel del alma, todas estas emociones son energía, y el alma necesita del cuerpo para poder transmutar esas energías. Por eso, inevitablemente, tarde o temprano, el cuerpo se enferma, ya. Ujú. porque a través del cuerpo se está sanando el alma. Cuando el alma vuelve a encarnar, trae todo eso con ella, Exacto. y Exacto. el Por cuerpo ej- empieza a enfermarse. exacto. Mira, ahora que dijiste lo de la horca, José Luis, me vino a la mente porque me ha tocado atender gente que se suicida, más bien, no gente que se suicida, sino las familiares que se suicidan, perdón, de los que se suicidan. Y ahora me vino esa imagen de que entonces esa gente que también se suicida, pues entonces se están guardando en su subconsciente, en su campo energético, se están guardando emociones tremendas que tarde o temprano en otra vida las va a venir a ver y a sentir y a palpar. Es así, ¿no? Absolutamente, Wow. absolutamente, ¿no? Es más, muchos síntomas que presentan algunas personas vienen de experiencias de suicidios anteriores. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo estaban las emociones
qué emociones, qué pensamientos llevaron a la persona a tomar esa decisión. Wow. Y entonces, eso cuando vuelves a tomar un cuerpo, ya está presente todavía, ¿no? Y la vida inevitablemente te va a llevar a enfrentarte con la misma situación, Okay. a ver si la resuelves, ¿no? A ver si la pasas. Vale. O sea que ya no cabe aquí la frase de eso ya pasó o no pasa nada. No, No, ¿verdad? no pasa nada, porque, ¿sabes qué? Es que nosotros estamos confundidos con el tiempo. Exacto. Confundimos con el tiempo, utilizamos el tiempo pasado, pero lo que nosotros llamamos pasado es un pasado mentiroso, porque está aquí con nosotros todo el tiempo, está con nosotros, entonces no es pasado, es pasado cuando terminas con eso y lo resuelves emocionalmente, pero mientras no lo resuelves, el pasado camina junto a nosotros, ¿no? Por eso, un gran maestro, eh, Morris Netherton, un terapeuta americano, él decía, ¿no?, que finalmente lo que sana a una persona es atravesar el dolor, ¿no? Entonces, atraviesas el dolor y sales curado. Mientras Mm, evitas el dolor va a seguir caminando a tu lado, ¿no? Como vale, el pasado. vale. Mira qué interesante lo que acabas de decir. Solo es pasado cuando hemos atravesado el dolor de la experiencia y lo sanamos. Si no, sigue siendo presente en 700 vidas si es necesario, ¿no? Así es. Y también me llama la atención lo que dices, se queda grabado. Yo le llamo el software el alma, es un software que Así tarde o es. temprano sí va a sacar todas esas emociones previas a lo que llevaron a la persona a tener ese evento, ¿no? Eh, y José Luis, el, cuando cuando el alma sale del cuerpo, y yo creo, me gustaría que me dieras tu punto de vista, que yo estuve en ese proceso, yo digo, vamos ante el Padre o ante el mundo espiritual en general, eh, y hacemos una revisión de nuestra vida. ¿Tú tienes experiencia con esto de decir que ahí podemos sanar algo o realmente tenemos que, lo que dicen del karma y eso, ¿no? Que tenemos que venir a resarcir todo lo que hicimos? Que lo que, o sea, como a venir a sanar, ¿sabes? Esa parte como diciendo, a ver, Adriana, pues ya, pero a ver, vas a tener que ir a cerrar lo que dejaste inconcluso. ¿Es así, José Luis? ¿Qué opinas tú? Es así. Ok, Yo lo que diría es lo siguiente, ¿no? Primero, no hay castigo. vale. Nadie nos castiga, ¿no? Lo que la luz o los guías espirituales o los maestros, en definitiva, Ujú, la inteligencia suprema, lo que espera, es que resolvamos y que corrijamos los ujú, efectos de nuestras acciones pasadas. así es. Ujú, Entonces, es obvio que en el plano espiritual no podemos sanar los errores y no podemos sanar tampoco las emociones, ¿no? A ver, ujú, si así fuera, no estaríamos en la Tierra en este momento, exacto. ¿no? Si todo pudiera resolverse en el plano espiritual, no vendríamos a la Tierra. Y si aún así viniéramos a la Tierra, si todo se resolviera en el plano espiritual, yo no tendría trabajo tampoco, ¿no? Así Sí, es. la terapia no tendría razón de ser. Lo concreto es eso. Hacemos una revisión de nuestras acciones pasadas, entendemos lo que necesitamos sanar, lo que necesitamos corregir, pero hay que venir a hacerlo aquí, en Sí, el cuerpo, ¿no? exacto. Lamentablemente, por ahora las cosas funcionan así, Así es. ¿no? Así es. Sí, no es varita mágica, ¿no? Que llegamos allá y nos dicen, ya no te preocupes, todo sanado, todo arreglado y listo, ¿no? No funciona así. Sin embargo, hay algo muy maravilloso que acabas de decir y me encanta que lo escuchen en alguien más, que no sea solo yo, que no digan, ay, es que Adriana, quién sabe de dónde se saca sus cosas. Y me encanta porque eso no nos pusimos de acuerdo, estamos hablando de forma transparente, libre y me encanta tu postura, digo, si fuera diferente también nos enriquecemos, ¿no? Pero me encanta, digo, porque vamos en esa línea de que la gente le pueda tener, le pierda el miedo al castigo, porque eso no existe.
No ¿vale? existe. No existe, es un amor profundo de decir, ok, pues mira, ya te equivocaste del camino, pues ahora retómalo, ¿vale? Y ya, Sí. es retomar. Ujú. ¿Sabes qué? No hay, no hay juez más estricto que nosotros mismos. Es nuestra propia conciencia, ¿no es cierto?, lo que nos pone en situaciones de sufrimiento, de dolor, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando de pronto el alma, de pronto se da cuenta del dolor causado, cuando siente en sí misma el dolor que ha causado y se horroriza de lo que ha hecho. Ujú, ujú, Entonces entiende que tiene que sanar eso, que tiene que ujú. reparar eso. Eso a su vez genera situaciones de sufrimiento en la vida cotidiana. ¿Por qué? Sí. Porque a lo mejor un alma, un ejemplo clásico, ¿no? Un alma ha sido muy cruel en vidas pasadas, ha matado gente, ha dañado mucho y de pronto llega un momento, un punto en el cual esa alma de pronto toma conciencia del dolor causado. Cuando esa alma toma conciencia del dolor causado, cuando siente en sí misma el dolor que ha causado, pronuncia la frase fatal, porque dice, no hay perdón de Dios para el daño que causé. Ningún sufrimiento será suficiente para pagar Mm, todo el daño que hice. Merezco sufrir por toda la eternidad. Entonces, ¿qué ocurre? No hay alguien ahí afuera que te juzga, es uno mismo. ujú. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo digo eso, resulta que el tiempo no existe. A lo mejor he dicho eso hace 10.000 años atrás, pero es como si lo acabase de decir. Y entonces estoy en esta vida tratando de hacer lo que yo quisiera hacer, pero hay una parte de mí, en mi interior, que dice, merezco sufrir toda la eternidad. Guau. Entonces, no es Pongan la atención, ¿eh? Que pongan atención, porque es bien importante lo que acabas de decir por el poder de la palabra. Eso. Eso es lo que llamamos mandatos. ¿Sí? Entonces, son mandatos del alma, son órdenes del alma. No hay un juez ahí afuera. Los maestros, la luz, no nos castiga, somos nosotros mismos. ¿No es Ujú. cierto? Que estamos bajo el influjo de esa frase. Por eso, una cosa que ocurre frecuentemente en el trabajo terapéutico es cuando una persona se encuentra con esa instancia, ¿no? Cuando descubre el dolor que ha causado, cuando pronuncia esa frase. ¿Y sabes qué? Una de las cosas más difíciles es perdonarse a uno mismo, Ujú. porque la conciencia de hoy se horroriza del daño causado y siente que no se puede perdonar. Y a veces tenemos que trabajar 20 minutos, media hora para conseguir que esa persona se perdone a sí misma, porque no hay nadie ahí afuera que nos esté señalando. Y quería comentar algo que decías hace un rato, que nosotros no nos conocíamos, pero lo interesante es que por distintas vías, ¿no?, distintos conocimientos o formas de obtener conocimiento, llegamos a las mismas conclusiones. Sí. Tú llegas a esto a través de tus maestros, de tus guías, ¿no es cierto? Sí. Y yo este conocimiento lo obtengo a partir del trabajo de los pacientes, ¿no? Porque es con las personas que han trabajado Sí. conmigo donde he ido corroborando todo esto, ¿no? Y que se Sí. repite una y otra vez. Sí, eso me encanta, José Luis. Gracias que lo has comentado, porque mucha gente a mí me dice, bueno, Adriana, es que tú tienes conocimiento de todo eso por tus guías, pero nosotros pues estamos así como decimos en México, estamos fritos y no podemos hacer nada. No les digo, hay muchas formas de llegar a estos conocimientos, por eso me alegro mucho de tu presencia y de tu aportación, porque es eso, José Luis. De hecho, llegas a un punto que me encantaría que nos dijeras, ¿cómo fue que llegaste tú a todo esto? ¿Vale? O sea, desde niño, cuando tú dijiste, ah, creo que existen las vidas pasadas y más, me voy a dedicar a ayudar a la gente. ¿Cómo fue que llegaste a todo este conocimiento, José Luis? Trataré de ser sintético. Bueno, hay muchas personas que ya me han escuchado esto, tal vez en tu audiencia puedo repetirlo para no, Sí, espero no aburrir a nadie, ¿no? Pero sí, básicamente, mira, haciendo sintéticamente, yo tenía tenía 5 años cuando dije que iba a ser médico, ¿no? ok. Y era
cuando te hacen la pregunta famosa, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Digo, yo voy a ser médico. No sé de dónde salió eso, pero tenía 5 años y ya tenía conciencia de eso. A los 8 años empecé a preguntarme quién había sido antes de ser José Luis. ¿Quién fui antes de ser José Luis? Y en mi casa, mi familia, no se hablaba de estas cosas, ¿no? Y yo no tenía ningún acceso a ningún material. Sin embargo, aunque no tenía ningún recuerdo, yo tenía la sensación de haber existido antes. Recién a los 15, 16 años es que escucho por primera vez la palabra reencarnación. Y ahí es cuando empiezo a leer, a estudiar. Elijo, me decido como, bueno, como lo dije cuando tenía 5 años, estudié medicina, hice cirugía primero, cirugía plástica después, y yo que pensé que iba a ser cirujano toda la vida, hasta que conozco a mi maestra en terapia de vidas pasadas. Lo voy a hacer corto. Me entreno en terapia de vidas pasadas, ¿no? De casualidad, ¿no? De casualidad, porque me invitaron a eso, y yo no tenía idea, no pensaba dedicarme a la terapia. Sin embargo, ocurren cosas en la vida como esto que está pasando ahora, ocurren hechos que te obligan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, en un momento en mi vida en la cual pasó algo, en la cual tuve que tomar una decisión, y entonces me conecté en una meditación y sentí que tenía que dejar la cirugía y dedicarme, tenía que dejar la cirugía del cuerpo, aclaro, y dedicarme a la cirugía del alma. Y ahí es cuando, en 1988, decido dejar la cirugía y dedicarme a trabajar exclusivamente con la terapia de vidas pasadas. Wow. Y bueno, ese fue el recorrido. A partir de allí, todavía en el año 88 alternaba algunas operaciones con la terapia, y ya desde entonces nunca más volví a tocar el bisturí. Me dedico exclusivamente a la terapia de vidas pasadas. Así fue como llegué, ¿no es cierto? No lo busqué, pero estaba marcado por el destino. Primero tenía que hacer la cirugía porque eso era parte del trabajo de reparación que tenía que hacer, hablando, como decíamos antes, de la corrección sobre mis acciones pasadas, ¿no? Cuando empiezo a trabajar con la terapia de vidas pasadas, mi vida cambió completamente, porque empecé a trabajar en mi casa, a ser mi propio jefe, entre otras cosas. Exacto. Y Exacto. empecé a evolucionar. Qué bien. Porque una cosa era lo que yo había leído en los libros, pero otra cosa fueron las experiencias con los pacientes, que no coincidían con lo que decían los libros. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces fue con el mismo trabajo, acompañando a otras personas a sanar su dolor, que fui desarrollando la terapia cada vez en un sentido más profundo. Pero obviamente la conciencia que tengo hoy no es la misma que tenía cuando empecé a trabajar con él, ¿no? La propia terapia me fue llevando a entender el propósito de esta vida. Qué maravilla. ¿Y qué es fíjate, pareciera que yo creo que tenemos una conexión porque justo me dices lo que me va a hilar en la pregunta que te voy a hacer, José Luis. Estoy impresionada porque me das justo la pauta para la siguiente pregunta. Me imagino que tú ahí alguien te está diciendo, mira, Adriana te va a preguntar esto, tú dile esto. Estoy muy contenta impresionada con la conexión. José Luis, y entonces, tú haces todo esto y en algún momento tienes duda de que las vidas pasadas sean, pues como que, pues a lo mejor son ciertas, a lo mejor no son ciertas, o verdaderamente en cuanto entraste a esto, dijiste, esto es real, esto es cierto por todas las experiencias que tuviste. Esa es una parte y la otra, José Luis, que no se me olvide porque tú dijiste una parte importante. Eh, Cuando dices, la vida nos forza a hacer algo diferente en nuestra vida, que eso yo le llamaría la evolución, evolucionar y trascender, ¿no? Y yo le digo a la gente, mira, siempre estamos haciendo algo. ¿Qué quiere decir esto? El no hacer nada y el quedarse pasivamente es ya estar haciendo algo. ¿Tú crees que
ese carácter, esa personalidad, también la llevamos otra vida hasta que nos decidimos a accionar, porque yo creo que estamos en un mundo de la acción. El que no acciona, pues se estanca. No sé si fui clara o... Sí, ¿Qué? ¿qué era lo primero que me habías preguntado? Que, Que bueno, que se te olvidó. Tú dime lo que te nace ahora y si se te pasa, yo bueno, te lo digo. de acuerdo. Eh, Mira, lo que yo aprendí, en realidad ya lo había aprendido, aprendí cosas como cirujano, ¿no? Por cosas que veía. Ujú. Lo que me di cuenta es esto, que cuando las cosas se te vienen en contra, no puedes estar, se cierra una puerta, no puedes quedarte ahí parado frente a la puerta, protestando, gritando, pataleando, dándole golpes a la puerta, que no se abre. Tienes que buscar otra puerta, ¿no? Porque siempre hay otra puerta que se abre. Entonces, la primera cosa que aprendí, y viendo lo que le pasaba a otros colegas, es que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Entonces, no hay que perder tiempo con la puerta que se cerró. Hay que buscar cuál es la puerta que se abre, porque eso nos lleva a otro camino. La otra cosa que aprendí es que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, la vida nos obliga a hacerlo. Ujú, A ujú, veces lo podemos hacer por las buenas y a ujú, veces lo terminamos haciendo por las malas, ¿no? Cuando ujú, nos resistimos a hacer los cambios que tenemos que hacer, ¿no es ujú, cierto? Entonces, ahí es cuando viene el dolor, el sufrimiento. Pero cuando aceptas lo que la vida te ofrece y lo que la vida te está marcando, tienes que seguir ese camino, ¿no? Por eso volvemos a lo que hablábamos al principio, la situación actual, ¿no? Nos está obligando a hacer un cambio en nuestra ujú, vida personal, en nuestra vida íntima, en nuestra vida familiar, la vida de sociedad, los países y finalmente el mundo. ujú, El dolor viene por resistirse a hacer lo que tenemos que hacer. ujú. Entonces, estas fueron cosas que las aprendí hace mucho tiempo y fueron lo que me llevaron a dedicarme a la terapia de vidas pasadas. Ujú, Porque yo no, como te decía al principio, yo no pensaba dedicarme a la claro. terapia de vidas pasadas. La vida me obligó a través de circunstancias en las cuales tuve que tomar decisiones y fue una cosa increíble. Ujú, Porque en cuanto yo comencé a trabajar con las vidas pasadas, fue como si mi vida se hubiera montado sobre los rieles de un ferrocarril. Y a partir de allí todo así, derechito, ¿no? qué maravilla. Exacto, era lo que tenía que hacer, Ujú, pero antes tenía que hacerlo primero, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que esto es importante para todos, ¿no? Eh, confiar, confiar en lo que la vida nos está indicando, porque la vida, la energía, el universo, los maestros, como quieras llamarlo, nos dan señales todo el tiempo. Es más, te voy a contar una cosa que no lo dije, cómo llego yo a la terapia de vidas pasadas. Pues yo tenía mi maestra espiritual, ¿no? Y un día mi maestra me entrega un sobre, así y me dice, José Luis, tomá, esto es para vos, ¿no? Entonces yo abro el sobre y el sobre tenía una invitación para asistir a un taller de vidas pasadas, ¿no? En Buenos Aires. Eso en 1986, ¿no? Entonces, esto, tenemos que estar atentos a las señales, porque yo no tenía la menor idea. Yo sabía de la reencarnación, pero a mí nunca se me había cruzado por la cabeza la posibilidad de que uno podía utilizar las vidas pasadas con un fin terapéutico. claro, Fue mi maestra, ¿no es cierto?, el instrumento exacto, para entregarme el sobre, ¿no? exacto, Y yo estuve atento e hice caso a la invitación, porque a exacto, veces el cartero, ¿no es cierto?, golpea la puerta y no le abrimos la puerta. exacto. Exacto, José Luis. Mira, es totalmente cierto, me da gusto lo que acabas de decir, porque
es esa la realidad. Mucha gente llega conmigo a veces y me dice, es que es necesario el sufrimiento y les digo, no es real. El sufrimiento no es necesario. Es realmente una opción lo que tú dices. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos caso a las señales de la vida y no fluimos suavecito con la vida sin resistirnos, entonces sí viene el forzarnos, porque yo creo que me imagino que tú también, por lo que me nos dices, José Luis, que el destino de todas las almas es evolucionar, Así es es. nuestra grandeza, es sanar todo lo que tenemos aquí para vivir de forma plena, pero tal como es la plenitud, ¿no? No a medias, porque mucha gente le llama plenitud a medias, no en su totalidad, ¿vale? Entonces eso es maravilloso. Y algo que tú dijiste del cartero, pues yo creo que ahora el sobre Sí, es el virus. sí, Ahí viene el mensaje, muy bien. ¿sabes? Y si estamos, si la humanidad nos dedicamos a ver quién metió el virus ahí y cómo lo metieron y qué bárbaros, cómo lo metieron, pues nos estamos perdiendo de la esencia, nos estaríamos perdiendo de la esencia, pero él es un mensajero. ¿Qué quiere la vida de nosotros? Entonces, ¿qué actitud estamos tomando nosotros mismos y como humanidad? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje, verdad? Lo triste aquí, digo triste porque hago honor al dolor de tanta gente. ¿Por qué digo así? Porque tendríamos que verlo de otra manera, pero claro que veo el dolor de las personas que han perdido seres queridos, ¿no? Y yo le digo a la gente, más aún, tendríamos que detenernos, aunque los que no hemos perdido seres, de decir, a ver, ¿qué la vida me quiere dar? ¿Qué es la reacción que yo tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es así, José Luis, o ando perdida? No, no, es así, absolutamente tal cual lo dices Se tú. vale, ¿eh? Se Sí, vale que sí. me digas, estás perdida y yo aprendo. Sí. No, no, coincidimos totalmente. Mientras tú hablabas de esto, ¿no es cierto? También pensaba, por ejemplo, una cosa que muchas personas no tienen conciencia, es que sí, hay mucho dolor, muchas personas están muriendo, ¿no es cierto? Muchas personas han pedido el trabajo, ¿no? Están sin trabajo, pero además un hecho trágico es que muchas personas están muriendo solas Ujú, porque sus familiares no ujú. pueden estar con ellos, ¿no? Así Y es. eso también es un drama, ¿no? Sí. Y, y por otra parte, cuando empezamos a sentir esto, también nos obliga a pensar, por ejemplo, lo que está pasando en los países que están en guerra, ¿no? Porque Ujú, hay guerras que están lejos de nosotros, como por ejemplo en el Medio Oriente, ¿no? O aquí en Europa, en el Mediterráneo, que todos los días muere gente ahogada en el mar Mediterráneo tratando de huir de su lugar de origen, del dolor, del hambre, de la miseria, ¿no? Y nosotros no nos enteramos de eso. Y de así pronto es. ahora el virus está aquí, está con nosotros, y nos está Sí, diciendo, oye, que a ti también te toca, ¿no? claro. Eh, es empezar a sentir de pronto, eh, esto nos duele, pero hay personas que están muriendo en los campos de refugiados, ¿no? Y nosotros no pensamos en ello. Y sin embargo, no es solo la pandemia, ¿no? La pandemia lo que sucede es que nos toca a todos, ¿no? Ujú, así es. Y ahora somos todos iguales en eso. Exacto. Exacto, sí, José Luis. Justo es lo que yo hablaba hace unos días atrás. Y de hecho compartí mágicamente, digo, porque eso son sincronicidades, encontré una melodía en el YouTube de Bruce Springsteen de que habla de Human Touch, que es el toque humano. Pero Sí, él cantó, porque creo que Bruce Springsteen tiene ahorita ya más de 70 años o algo así. Él lo cantó cuando tenía 30 años más o menos. Estamos hablando que 40 años han pasado y esto ha venido, lo que tú dices, esta falta de contacto humano, esta falta de decir, hay otra persona al otro lado del mundo, en el otro espacio, es más, cerca de mi misma calle que está sufriendo, y como yo estoy muy bien, pues entonces se las apañarán allá en África, porque mira, nosotros estamos súper bien. Sí me explico, qué pena, es lo máximo que hemos llegado a quizá decir, ¿no? Entonces esta canción me encantó porque justo hablaba eso. O sea, ya se perdió la misericordia, ya se perdió el toque humano en su gran mayoría. Entonces esto es
No es que yo aplauda esto, claro que no aplaudo esto porque soy totalmente partidaria de que no exista el dolor en el sufrimiento y tú también lo eres, porque lo sé, José Luis. Sin embargo, es así como diciendo, aprovechemos en el buen sentido de la palabra como humanidad para trascender juntos y cambiar la línea de esta historia y que no se vuelva a repetir. Porque también tenemos eso, que se nos olvida al ser humano. ¿Estás de acuerdo, José Luis, que a veces se nos olvida y pasan 5 años y ya pareciera que no pasó nada? Absolutamente. Sabes, de pronto me vino, mientras decías esto, de pronto me vino a la memoria algo interesante. No sé si tú conoces un libro que se escribió hace muchos años, El Código Secreto de la Biblia, ¿no? No Voy a lo hacer, sé. voy a hacer trataré de ser sintético. Es un investigador, esto ocurrió más o menos hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Que descubrieron que la Biblia era un código que podía ser leído mediante computadoras, ¿no? Y Ujú. en la Biblia, ya hace 3000 años atrás, ya estaba vaticinada, por ejemplo, el asesinato de los Kennedy, el asesinato de Anwar el-Sadat, el nombre de su asesino, y también se centraba mucho esta investigación sobre el asesinato del primer ministro israelí, Isaac Rabin, donde aparecía también en la Biblia el nombre del asesino. Estamos hablando de la Biblia escrita hace 3000 años atrás, ya estaban los sucesos del presente, ¿no? Pero había algo interesante, que cuando aparecían estas cosas, había una frase que decía, ¿lo cambiaréis? O sea que la Biblia nos estaba avisando lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo nos daba la oportunidad de cambiarlo. Sí, sí, Porque se José decía, lo Luis. cambiaréis. Y es obvio que no hemos cambiado nada todavía, ¿no? Pero el mensaje está ahí todavía. Existe la posibilidad de Sí, cambiar y depende de nosotros. exacto, José Luis, bravo, verdaderamente bravo lo que acabas de decir. Y tú lo aprendiste de un libro. Yo le digo a la gente, es que los guías dicen, José Luis, que nos volvamos científicos de nuestra vida. Escudriñemos nuestra vida y lo que tú acabas de decir me encanta porque eso quiere decir que hay material suficiente para que la gente tenga este conocimiento, porque es lo mismo que justo decía que yo tengo contacto con el Maestro Jesús y decía en su mensaje, estamos a tiempo de cambiar esto, no está todo perdido. O sea, es una oportunidad más, un evento más en la humanidad que lo podemos cambiar. Entonces, muchas gracias por ese comentario, José Luis. Y si todavía está el libro, me lo quiero leer. Sí, es muy sencillo. El libro se llama El Código Secreto de la Biblia Vale, y el autor es Michael Drosnin. me lo pasas, por favor, Después te lo paso y se lo pasas a a la gente. la gente, a los Sí, oyentes, yo ¿no? estoy muy contenta y de verdad que escuchen esto, de verdad escuchen, todos los que nos están escuchando, escuchen, lo podemos cambiar, pero necesitamos hacer el cambio entre todos, no entre José Luis y yo y unos pocos, ¿vale? Necesitamos generar una masa, que esto los guías también lo venían diciendo, José Luis, desde el 2016 que ya se venía algo. A mí no me dicen todo y qué bueno, porque si me hubiesen dicho todo lo que pasaba ahora en el 2020 ya me hubiese muerto de la preocupación. Pero sí me decían, se tiene que cambiar la línea del tiempo porque a la humanidad le viene algo. Y mucha gente lo toma como algo catastrófico y que estamos predisponiendo a la humanidad. Algo no, dicen los días, es como un médico. Oye, si sigues comiendo esto, te puede dar esto, no lo comas. ¿Sí me explico? No lo sigas ingiriendo. Entonces, verdaderamente te lo agradezco. Es una gran oportunidad Sí, realmente para cambiar el mundo. Lo que pasa es que, bueno, claro, el mundo no está en nuestras manos. Los destinos del mundo están en los políticos, en los dirigentes, y a ellos la conciencia todavía va a tardar un tiempo en abrirse y entender, ¿no? exacto. Fíjate que hay un dicho, eh, el Papa Juan XXIII, cuando todavía no era Papa, dejó unos escritos que se conocen como las profecías de Juan XXIII.
escritas en 1934. Y ahí hay un párrafo donde dice, ahora no me acuerdo exactamente, pero dice así, Dios desata o desencadena la guerra de la naturaleza para evitar la guerra de los hombres. Wow. Y esto lo decía en 1934. Wow. Sí. Sí, de mil maneras estamos siendo llamados constantemente hasta que decimos ya, ya. Y fíjate, José Luis, hay algo que te quiero comentar. Sí, Que adelante. dicen, sí, gracias, que dicen los guías que incluso, porque sí, la conciencia colectiva de todos los sistemas que tenemos en el mundo son fuertes. Sin embargo, dicen los guías que si nos unimos, muchos, y pasamos la masa que ellos representan en la Tierra, este mundo realmente puede cambiar de línea, como se le llama, Sí. ¿vale? Porque los podríamos impactar con nuestra energía a ellos y no tendrían otra alternativa, ¿sabes? Que moverse, ¿sabes? Porque son pocos en realidad. Si nos ponemos, yo no los conozco, pero digo, son pocos porque, y confío porque me dicen los guías que son pocos en comparación de los que somos todos en la humanidad. Entonces, yo ahí es donde digo, nos falta todavía caminar recorrido para llegar a esa conciencia y poder impactar, que sea la parte opuesta, ¿no? De poder impactar a esa otra masa. Pero bueno, ya estamos en el camino, José Luis. Sí, y justamente lo que está sucediendo ahora es que gracias a la situación actual nos conectamos online y de pronto una cosa impensada hasta el año pasado, por lo menos para Sí, mí, sí, ¿no? Es llegar a miles de personas que empiezan a abrir su conciencia, empiezan a despertar a una sí, conciencia diferente, ¿no? Y sí, gracias a esto, ¿no? sí. Donde esta herramienta que estamos utilizando ahora nos permite multiplicar nuestra difusión y la llegada del mensaje y ayudar a muchas personas a empezar a pensar de una manera diferente, saber que hay Exacto, algo diferente. exactamente, José Luis. Pues mira, te lo agradezco. ¿Te parece si vamos cerrando? ¿Cómo Y me, no? y me gustaría porque nos podemos estar aquí horas hablando de todos los temas, ¿no? Pero vamos dándoselo en pausas a la gente. Después nos tomamos otro tema, si me lo permites, porque es un placer hablar contigo, de poder compartir con gente así como tú, con esta dedicación y este compromiso a ayudar a los demás. Entonces, por el momento, bueno, me gustaría que nos dejaras un mensaje para todos los que nos escuchan y que si quieren acercarse a ti, ¿cómo le hacen o cómo le hacemos o cómo le hacen para, oye, José Luis, apóyame porque siento que no estoy avanzando aquí? Mira, no sé, yo tengo, mira, hay varias cosas. Me pueden encontrar en, lo más sencillo, me pueden encontrar en Facebook, Ujú. ¿cierto? Y en YouTube. Yo creo que es lo más sencillo, ahí Vale, pueden acceder. Está mi página también, pero para hacerlo más fácil, hoy con el Facebook, con YouTube, me pueden encontrar, me pueden contactar, mandar un mensajito y ya después les guío hacia dónde tienen que escribir, ¿no es cierto? Y vale. van a encontrar otros vídeos con los cuales van a poder acceder a distintos temas. Muy bien. Como mensaje, yo lo que les diría es que la terapia de vidas pasadas, más allá de sanar nuestras emociones y nuestros conflictos, nos brinda esta oportunidad de despertar una nueva conciencia, porque cuando una persona revive una experiencia de vida pasada, cuando experimenta la muerte en esa vida pasada, y cuando sale del cuerpo y toma conciencia de que sigue existiendo y que pertenece a un todo, empieza a cambiar su conciencia, ¿no? Y yo creo que para mí una de las cosas más importantes en el trabajo con las vidas pasadas no es la solución del conflicto. La solución del conflicto finalmente es la excusa para trabajar con el alma y despertar al verdadero ser. Y lo que yo les puedo asegurar es que en realidad pertenecemos al todo. Todos somos lo mismo, todos venimos de la misma fuente y del mismo origen, ¿no es cierto? Todos formamos una unidad. Ok. Incluso los que, y eso te lo digo por lo que eso, incluso, ¿verdad, José Luis, que
si es que fuera así, que alguien hizo todo esto, ellos también pertenecen al origen y les necesitamos mandar luz, porque si yo estuviera ahí, oye, yo diría, pues mándame luz, no me estés regañando tanto, no me estés juzgando tanto, ¿no? Porque no conoces la historia que tengo yo aquí, ¿vale? Y Así es. eso no significa que me hago ciega a lo que está sucediendo, ¿no? Simplemente es, pues mira, lo menos que puedo hacer por ti es mandarte luz y lo demás se lo entrego al Padre, se lo entrego al universo porque no tengo ni idea de cómo solucionar. No soluciono mi vida, mucho menos voy a andar solucionando la del mundo. ¿Sí me explico? ¿Tú qué opinas? ¿Sí es así, José Luis, que les tendemos que mandar un poco de luz o Tenemos que mandarlos sí? siempre. Pensamientos Okay. positivos con amor, compasión y benevolencia. Ok. Y si nos están haciendo daño, dice la gente, ¿yo cómo le voy a mandar luz a esos seres tan oscuros que están? Pues tienes que hacer lo mismo. Porque, mira, ya lo decía Platón, no puedes responder a una injusticia con otra injusticia, porque entonces tú también eres injusto, ¿no? Así que Ya. Con eso es suficiente. Con eso está suficiente. Entonces vámonos más tranquilitos y empecemos a limpiar, ¿verdad? En vez de aumentar la montañita, vamos a empezar a limpiar. José Luis, empezando por nosotros. así es. Vale. Que ya después, cuando estemos bien nosotros, arreglamos las de los demás y yo les digo, mira, cuando ya estés bien, tú no te va a dar ganas de andar haciendo eso. Así es. Así Cuando es. eres feliz, quieres la felicidad para todos. Exactamente, exactamente, José Luis. Pues muchísimas gracias, te agradezco por esto. Y Adriana, Qué alegría haber estado contigo. Yo por mí me estaba más aquí. Pero bueno, para todos los que nos escuchan van a estar toda la información aquí debajo y bueno, ya saben encontrar a José Luis a través de Facebook y a través de YouTube y a seguir adelante empezando por nosotros. Gracias, José Luis. hasta pronto, Adriana. Hasta pronto.